Y le damos la bienvenida al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, quien además será el miembro interpelante al ministro de Educación y Cultura por el tema de la JUTEP, de la Junta de Transparencia, y su dictamen a favor de la compatibilidad del doctor Álvaro Danza como presidente de ACE y a la vez desempeñando como médico en Mutualistas, hecho que, bueno, quedó por el camino porque Danza ahora tomó la decisión de renunciar a las Mutualistas y continuar únicamente con ACE. Sin embargo, desde el Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente se entendió que era necesaria la interpelación. Bienvenido, Pablo, un gusto recibirte. Muchas gracias, Ana María, un gusto estar con ustedes, gracias por invitarme. Bueno, por ahí entonces, ¿por qué la necesidad de esta interpelación? Porque estamos en un país serio que es muy celoso de su institucionalidad, de la fortaleza de sus instituciones, de la plenitud de su condición de país democrático, reconocida por propios y por extraños. Sin duda eso tiene que ver con el prestigio internacional del Uruguay. Y esto tiene directamente que ver con eso, porque cuando asistimos a la circunstancia de que un organismo que debe actuar con independencia técnica, con independencia de criterio, con neutralidad y objetividad, con relación a un caso específico de alto contenido político, como es este que se ha dado con relación a la situación del presidente de ACE, actúa en función de un interés político, en función del interés político del gobierno, en función del interés político del partido de gobierno, que yo estoy absolutamente convencido de que eso es así, y no solo un tema de convicción personal o política o partidaria. Creo que toda la evidencia, la propia resolución que dictó la JUTEP el 6 de noviembre así lo indica. Bueno, estamos frente a un problema real, a un problema institucional que se debe dirimir políticamente y que se debe dirimir institucionalmente, y para eso está el Parlamento, para hacer valer la responsabilidad política en la que a mi juicio están incursos los dos directores de la JUTEP, que llamémosle atentado sin exagerar, o que este episodio protagonizaron, y al mismo tiempo el ministro Maía como responsable o representante del Poder Ejecutivo, que por razones de materia se vincula con la JUTEP o la JUTEP con el Ministerio de Educación y Cultura, porque la interpelación es al gobierno en sentido amplio. Así está planteada. Una interpelación muy política, donde vamos a debatir de los problemas de fondo. Y yo creo que ese es el valor que tiene. Y es una circunstancia que no podemos soslayar y que no podemos ni debemos evitar. Pablo, de los que defienden la decisión de la mayoría de la JUTEP, entre otras cosas señalan la calificación técnica de la presidenta de la JUTEP, Ana María Ferraris, una mujer que además de ser abogada, es doctora en Derecho Administrativo, tiene una larga carrera como funcionaria pública, entonces no es que la doctora Ferraris no esté calificada para este pronunciamiento, está tan calificada como la abogada o los abogados de la JUTEP que hicieron un informe con su punto de vista. Y ella, como una mujer también muy calificada, porque es un poco también ofensivo hacia Ferraris, parece que Ferraris fuera una neófita, y en realidad yo hoy estaba mirando, doctora en Derecho, formación en posgrado en énfasis en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, formación nacional e internacional en materia de gestión pública, reforma del Estado y administración pública. Es funcionaria pública, participa en revistas internacionales, fue su directora. Es decir, tiene muchísimos cargos. ¿Por qué a ella por qué ustedes dicen ella tiene un pronunciamiento que es político, que no es jurídico, cuando en realidad ella toma un informe jurídico de abogados que saben lo que sabe ella también? ¿Por qué ellos valen más que ella? No es un tema de quién vale más o quién vale menos. Creo que todo lo que tú dices, Ana María, en todo caso lo que demuestra es que la situación es todavía bastante más grave. Porque si estamos frente a una persona, que no dudo que lo estemos, con la capacidad profesional, técnica y la idoneidad desde el punto de vista del conocimiento del derecho suficiente como para ocupar este cargo, pues entonces creo que es más grave aún la circunstancia de que haya actuado con intención aviesa, que yo creo que con intención aviesa actuó y ha venido actuando prácticamente desde que trabaja en la JUTEP, que no es ahora. Todos sabemos que empezó en el periodo pasado, cuando reemplazó al entonces director en representación del Frente Amplio en función de que votó
contra el gobierno del Frente Amplio que impulsó la construcción delante de la arena. Pero yo te escuchaba hablar y me acordaba de la parábola de los talentos del Evangelio, ¿no? Aquellas personas que están dotadas de la capacidad, del talento, del conocimiento con relación a determinado aspecto, pues entonces tienen más deber que los demás ciudadanos o que las demás personas en cuanto a hacer el bien, en cuanto a aplicar esas capacidades en el sentido de las obligaciones que en este caso emergen de su condición de presidenta de un organismo tan sensible como el organismo que tiene a cargo velar por la transparencia y la ética pública, que es lo que a mi juicio no ha ocurrido. Y yo sostengo categóricamente, y lo voy a defender en la interpelación, que no ha ocurrido, porque es verdad que no solo en la JUTEP, en cualquier organismo público el administrador puede apartarse de lo que sus servicios jurídicos le recomiendan, pero no lo puede hacer de cualquier manera. Debe hacerlo a partir de una resolución fundada. Y en este caso no ha ocurrido. Si uno lee los considerandos de la resolución del 6 de noviembre de la JUTEP, que por supuesto yo he leído detenidamente y subrayado y analizado y estudiado, lo que claramente advertimos o advierte quien, repito, se toma el trabajo simplemente de leer, más allá de no tener mayor formación jurídica en la materia o cosa que se le parezca, es que estamos frente a una resolución infundada, no aparece el más mínimo fundamento, no se explica por qué se apartan de lo que la asesoría letrada informó tan categóricamente en cuanto a la incompatibilidad notoria que el doctor Danza tiene en su condición de presidente de ACE con las actividades privadas que realizan los prestadores de salud, y desarrolla toda una línea argumental que en verdad es una argumentación de carácter eminentemente político con una suerte de barniz jurídico, y termina siendo de cuenta que el informe de la asesoría de letrada no existe, lo soslaya deliberadamente. Entonces es por eso que yo llego a la conclusión que llego. Es decir, no es porque la presidenta de la JUTEP no tenga la calificación técnica necesaria. Al revés, como la tiene, pero actúa como actúa. Yo creo que tenemos que separar las dos cosas, las condiciones profesionales, las condiciones técnicas que eventualmente puedan adornar esa personalidad, de lo que después es su comportamiento político, su actuación. Ella está ejerciendo una función política que debiera ser política, no partidaria, pero termina, sin embargo, sirviendo un interés claramente partidario, que es el interés de su gobierno y del partido que ella representa. Bueno, hablando de lo partidario, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la JUTEP, él hace algunas semanas señaló que entendía que Danza tendría que haber dado un paso al costado, ¿no? Ajá. E incluso él le apunta a la integración de la JUTEP, ese famoso 2-1, ¿no? Que dos integrantes respondan al gobierno y uno a la oposición. Él entiende que eso es un problema. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Está bien, esa es una discusión pertinente. Tiene que ver con el modelo, ¿verdad? Con la naturaleza jurídica de la JUTEP, con la ubicación institucional, con la forma de designar a sus representantes o a los integrantes de su directorio, y es una discusión legítima. Ahora, es una discusión que en algún sentido se catapultó a partir de este episodio, pero el episodio es el episodio, que es lo suficientemente grave como para advertir que primero tenemos que dirimirlo, resolverlo, dilucidarlo desde el punto de vista político, porque repito, yo creo que estamos frente a una situación de responsabilidad política muy concreta. Pablo, pero lo que pasa es que muchas veces todo está como atravesado por lo político, y te lo digo por qué, como es lógico, y está bien que así sea. Claro. Por ejemplo, Besosi tiene 7 imputaciones. Sin embargo, a la Corte Electoral le parece que no hay que suspenderle la ciudadanía. Y evidentemente que es polémico lo que resuelve la Corte. Por algo sale 5-4. Y el Partido Nacional no dice que está en juego la institucionalidad porque un imputado no se le suspende la ciudadanía. Y no lo hace porque Besosi es del Partido Nacional. Eso es lo que me parece a mí que también pone en cuestión. Todo esto es porque Danza es del gobierno del Frente Amplio. Si fuera Cipriani y su vínculo con un círculo católico, o si fuera Besosi, o si fuera Sartori y su falta de declaración jurada. Entonces, todo eso no afecta a la institucionalidad, pero en el caso de como es del Frente Amplio sí lo afecta. Bueno, está bien, Ana María. Esa es una interpretación entre 1000 interpretaciones posibles. Yo lo que creo es que cada cosa en su lugar, y cada asunto y cada situación es cada situación y cada asunto, y con relación a ellas, bueno, cada quien sabe en tal caso cómo interpretarlas, cómo valorarlas, y por supuesto todo es discutible. Yo no digo que en tal caso la verdad esté de un solo lado, yo digo cuál es mi verdad con relación a este episodio.
El caso del intendente Besozzi es un caso bien diferente, donde la Corte Electoral, a partir de una mayoría que todos sabemos se compuso por ministros que provienen de distintos partidos políticos. Y destaco sin ninguna duda el comportamiento institucional y político, en el buen sentido del término, del presidente Wilfredo Penco, que siendo de filiación notoriamente frente amplista, sin embargo votó con la mayoría en el entendido de que la ciudadanía no estaba suspendida. Yo creo que ahí la Corte actuó sin ninguna duda como un órgano jurisdiccional que tiene a su cargo un cometido esencial, que es la justicia electoral, y que después todos acatamos pacíficamente. Pero por algo acatamos pacíficamente, porque entre otras cosas, creo que eso se inserta en la mejor tradición del país de reconocer los límites del poder. Esta interpelación tiene que ver con los límites del poder, o con las circunstancias que muchas veces se traspasan y las consecuencias que debe haber cuando los límites del poder se traspasan. Pero en Uruguay todos los partidos, estando en el gobierno o en la oposición, respetamos la independencia del Poder Judicial, la independencia de los fiscales en general, ¿verdad?, como comportamiento histórico, tradicional, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas. En el caso específico de la JUTEP, eso no ha ocurrido, porque claramente se han traspasado determinados límites. Yo he hablado de la apropiación de la JUTEP por parte del actual gobierno, aunque más no sea en este específico asunto. Y yo te decía, cada caso es cada caso. Tú mencionabas el caso Sartori. Bueno, claramente el caso Sartori lo que evidencia es un temperamento bien diferente por parte de la administración de la JUTEP anterior con relación al temperamento de la integración de la JUTEP actual. Porque en el periodo pasado el senador Sartori fue claramente declarado en omisión. Se le dijo y se le intimó a que presentara la declaración jurada de su cónyuge, se resistió, como todos sabemos, pero la JUTEP en ese entonces, tratándose de un senador del oficialismo, y me viene muy bien el ejemplo para demostrar o para poder establecer una referencia que permita establecer una comparación, bueno, sin embargo, siendo un senador del oficialismo, la JUTEP hizo lo que tenía que hacer, como lo hizo también en otras circunstancias o asuntos que pudieron eventualmente afectar el interés partidario del Partido Nacional con relación a situaciones de gobiernos departamentales administrados por nuestro partido, y lo hizo. Lo cual no quiere decir que haya hecho todo bien o todo perfecto. Creo que además la JUTEP tiene otro aspecto que también es discutible, y es que evidentemente no tiene las capacidades suficientes, pero esa es una tercera discusión, si vamos al caso, como para poder hacer frente a todo lo que debiera hacer frente, que es no solo administrar las declaraciones juradas, ¿no? Es atender las denuncias, es actuar de oficio en determinadas circunstancias, y ahí entonces vienen los reproches. Ahora, si comparamos cuál ha sido la actitud con relación a temas concretos que se abordaron y que se plantearon, yo francamente advierto con toda honestidad una diferencia de temperamento en un caso y en el otro absolutamente notoria. Yo creo que ha sido muy grave lo que pasó e inesperado para todos. Yo, creo que ningún uruguayo a esta altura, y sobre todo uruguayo o uruguaya bien informado, como pueden ser ustedes, los periodistas o nosotros los políticos, esperábamos que pasara algo, porque estábamos preparados para otra cosa de lo que efectivamente pasó. Y sin embargo lo que pasó, por algo pasó. Y reitero, a mí realmente me parece que flaco favor le hace al prestigio del país y a la institucionalidad del Uruguay y a la razón de ser de la JUTEP un fallo como este del 6 de noviembre que realmente es absolutamente absurdo. El fallo en algún momento dice que el artículo 200 de la Constitución hay que entenderlo en sentido restrictivo. Que no entiendo muy bien qué quiere decir sentido restrictivo cuando la Constitución es tan clara, estableciendo una prohibición, que es la de ejercer una profesión al mismo tiempo que se administra un ente autónomo, un servicio descentralizado. Después dice que en realidad la expresión del artículo 200 es muy amplia y que habría que reglamentarlo. Yo no sé de dónde sacó la señora Ferrari precisamente, con todo el conocimiento jurídico que se supone que tiene y que recién decíamos, que el artículo 200 para aplicarlo tiene que ser reglamentado. En ningún momento la Constitución dice que hay que reglamentar el artículo 200, hay que aplicarlo. En este último tiempo, los últimos años, ACE ha estado prácticamente bajo la lupa, porque en el periodo anterior el Frente Amplio fue muy duro con la gestión de Cipriani, ¿no? Incluso llegó a decir que había como intereses cruzados, ¿no? Él estando al frente de ACE y su vínculo con el círculo católico. Ahora cambia el gobierno y desde la oposición, desde el Partido Nacional, ponen el foco también en ACE. ¿Cómo estás viendo eso? Porque se ha transformado prácticamente que en una cuestión política de cruces, ¿no? Sí, totalmente. Eso es parte, a mi juicio, de la construcción del gobierno en cuanto a las supuestas incompatibilidades de Cipriani o en cuanto a la supuesta gestión tendenciosa en beneficio del círculo católico. En este caso, yo hoy estuve reunido con
con Cipriani porque se reunió con varios de nosotros, hizo declaraciones públicas después, que a mi juicio fueron absolutamente categóricas, en cuanto a que la tal incompatibilidad o el tal favoritismo no existió, por la sencilla razón de que hubo, digamos, un incremento significativo, particularmente con posterioridad a la pandemia, porque parece que la pandemia no hubiera existido, cuando la pandemia claramente si algo condicionó fueron los servicios de salud, en términos de la demanda extraordinaria de camas de CTI que hubo durante la etapa de la pandemia, en cuanto a la disparada de las consultas y de los procedimientos médicos después de la pandemia, que notoriamente estuvo suspendida la atención, como todos sabemos, en consultorio, y eso demandó que ACE tuviera que salir a contratar por encima de lo que contrataba habitualmente, y no es verdad que haya contratado más al Círculo Católico que al CASMU, por ejemplo. Cuando además se dio la circunstancia del cierre de Casa de Galicia en las condiciones que todos conocemos, porque el cierre de Casa de Galicia no fue dispuesto por el gobierno, fue dispuesto por la justicia, y Casa de Galicia era uno de los proveedores de ACE, y eso determinó entonces que ACE tuviera que salir a contratar más servicios a los demás proveedores, en este caso al propio Círculo Católico y también al CASMU. Yo creo que eso también... Danza ha hablado de un crecimiento de las compras de ACE al Círculo Católico de un 170%, y ha dicho que, bueno, que la anterior administración, esto dan, según él, las investigaciones administrativas se han separado de las normas y que ese crecimiento no tiene justificación, sobre todo al Círculo Católico y al CASMU, ¿no? En detrimento de los demás servicios. Y bueno, repito, la justificación habla mucho mejor de estos temas y con mucho más contundencia y solidez el propio Cipriani, como lo hizo hoy, de lo que lo puedo hacer yo. Pero la explicación que nos transmitió y que ha transmitido públicamente es esta que yo he tratado de resumir en pocas palabras. Y incluso lo cuantificó. Creo que las consultas aumentaron más de un 80%, los demás procedimientos más de un 40% o al revés. No lo sé exactamente, no estoy especializado en este tema, pero es muy convincente la posición de Cipriani en este sentido, cuando además, por alguna razón, esas decisiones fueron adoptadas por la unanimidad del directorio, con el voto del representante de los trabajadores. Hoy leían inclusive en esta reunión que tuvimos parte de las actas cuando se firmó el convenio de complementación, tanto con el CASMU como con el Círculo Católico. El propio director Pablo Cabrera, en representación de la Federación de Funcionarios de Salud del Estado, elogiando ese acuerdo que se había hecho, no solo con el Círculo Católico, también el que se había hecho con el CASMU. Todo esto con informe favorable de los servicios de ACE. Yo sinceramente creo que con relación a eso me da la impresión que, llevados por la desesperación o por la incapacidad de poder justificar la culpa propia o aventarla, bueno, entonces han encontrado esta salida, digamos así, desesperada de atacar a la gestión anterior, que no es la primera vez que se hace ni en el único ámbito, ¿no? El ámbito de ACE. Va a haber 3 interpelaciones, en el caso de también está el tema de Cardama. Cardama y ACE se puede decir que ha crispado los ánimos políticos en el Parlamento. Bueno, relativamente. Yo creo que hay que, Ana María, por supuesto, cuidar mucho la política, cuidar mucho la convivencia democrática, todos estamos obligados a eso, pero yo sigo creyendo que estamos muy lejos de la fractura, de la grieta en el Uruguay. Por momentos, y seguramente es lo que la población percibe cuando prende la televisión o cuando escucha Radio Sarandí, bueno, los tonos a veces parecen elevarse un poco más de lo que es frecuente. Pero los que estamos digamos, en la convivencia cotidiana, en las sesiones de todos los días, mantenemos un excelente diálogo y una relación personal cordial y correcta entre todos los partidos y entre todos los colegas. Incluso muchas veces se dice, bueno, ¿qué sentido tiene que se hagan estas interpelaciones por el tema de la JUTEP? ¿En qué le va a la vida cotidiana de la gente o al interés de la población? Y yo creo que le va mucho, porque son los temas profundos que hacen no solo a lo que yo dije al principio, a la solidez de nuestras instituciones, sino también a la imagen internacional del país, que es tan importante para que el país después sea confiable, para que aquí vengan las inversiones, para ratificar ese comportamiento de cuidar y de cumplir las reglas de juego, de respetar a la justicia, de respetar a los órganos jurisdiccionales.
Todo eso está en entredicho en estas interpelaciones. Y que la opinión pública tenga claro, no es que nosotros estemos simplemente generando sesiones de interpelación, votando interpelaciones y llevando ministros al Parlamento. El mismo día que se votaba la interpelación que yo voy a llevar adelante, esta que estamos comentando, al ministro de Educación y Cultura, en la misma sesión aprobamos 2 leyes. Una que modifica la ley de discapacidad y otra muy importante para el país y por unanimidad, que mandó el gobierno para capitalizar la Corporación Interamericana de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, que es muy importante porque va a permitir financiar inversiones públicas e inversiones privadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Parlamento se ocupa también de todas esas cosas, que de pronto no ocupan, por supuesto, la agenda periodística o no trascienden mucho porque todos sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Gracias Cruzadas. por invitarme, un placer, un gusto.